tabulación de los datos y los metemos en el Excel, se ven, o sea, es como demasiada información, ¿verdad? Vemos los nombres y como 50 variables, tal. Entonces, la tabulación se encarga como que de, o cómo vamos a organizar esos datos para poder presentarlos y para poder analizarlos e interpretarlos. Porque como nos explica, ¿verdad? Se hace porque con el objetivo de gestionar el exceso de información. Ya que en el comienzo del trabajo estadístico, el investigador posee muchos datos en bruto, ¿verdad? Como ya les dije, como lo ven cuando abren la data. Y esto va a evitar que nosotros tengamos una intoxicación, por así decirlo. Entonces, vamos a organizar y resumir los datos y vamos a usar para eso los parámetros estadísticos que ya vieron, ¿verdad? La media, la desviación estándar, la frecuencia. ¿Se recuerdan? Sí. ¿En qué casos usamos la media y cuándo la mediana? La mediana cuando la logaritmizada sigue siendo no normal. O sea, cuando es normal, cuando una variable cualitativa es normal y no normal. Cuando usamos la media y cuando usamos la mediana. Cuando es normal, utilizamos la media y la distribución Estándar. Desviación estándar. ¿Y cuando es lo normal, qué usamos? mediana El cuartiles. y cuartiles. Y estos datos, ¿verdad? Nosotros los vamos a meter en tablas y gráficos. Eso es lo que van a aprender hoy, aparte de hacer. Aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? De cómo es una tabla. Generalmente así se ven en los congresos. Esta dice que las características generales de la población según sexo. Maracaibo, el municipio de Maracaibo, Estado Zulia, año 2013. Cuando ustedes hagan una tabla, ¿verdad? Es importante que ustedes le pongan eso, le pongan el título. Tabla 1 y el título. Vamos a lo que ya dije, la tabulación depende de la naturaleza del atributo estudiado. En las variables cualitativas, esto no lo saben, creo. En las variables cualitativas, las medidas o los parámetros que vamos a usar van a ser las frecuencias relativas y las absolutas. ¿Eso lo vieron? Sí, en la clase. ¿Recuerdan? Frecuencia relativa, frecuencia absoluta. Ajá, o sea, bueno, me suena relativo y absoluto. ¿Saben qué? Eso lo mencionaron en la primera clase. Pero Yo repasé ayer la primera clase y No se acuerdan. Pero no es lo de... Era lo mismo, no, pero si no números que se ¿Qué? suman eran ¿Qué vas a decir? Lo de rango, desviación estándar. O sea, porque esa es para lo que yo les cuento. Eso no debo. Bueno, en la cual vamos a usar, o sea, proporciones y porcentajes. Se expresan así. La vamos a tener como que recuento, que es la totalidad de la cantidad que hay de la variable cualitativa y el porcentaje de esto. Estas son las medidas que vamos a usar en esto. O sea, si no se recuerdan, la frecuencia relativa es la cantidad de veces que se repite una característica en una población. ¿Se acuerdan? Eso no era Y moda. la absoluta es lo mismo, pero en porcentaje, presentado en porcentaje. Eso ya lo vieron. Pero no es la moda. Eso no era la moda. No, Y es el otra otro cosa, no. son medias de tendencia central. No, pero eso no. Ya va, eso no es la de que tantas mujeres en relación a hombres y eso, sí, ¿verdad? Y la absoluta es representada por ahí está una O sea, lo importante con lo que quiero que en este momento, mira, que necesito que sepan, yo lo brillamos. es que en las variables cuales van a usar proporciones y porcentajes, ¿verdad? En las variables cualitativas ya dijimos que si era normal, media desviación estándar, y si es no normal, mediana y grado interpartida. Eso es lo que les quedó claro, ¿verdad? Lo deberían integrarlo todo. Ahora, los gráficos es diferente, ¿verdad? Decimos que ellos nos van a proporcionar una versión más representativa de una idea. Sin embargo, se considera un recurso secundario que no debe reemplazar a las tablas. O sea, realmente, se ven como que más académicas las tablas, pero también a veces podemos usar gráficos. Y los gráficos y las tablas, los dos los podemos usar cuando vamos a hacer presentaciones orales. Yo no sé si ustedes han visto presentación de trabajo libre en los congresos, RELU. Bueno, ahí pueden usar las dos, tanto la presentación de tablas como de gráficos. Y también van a depender de qué variables estamos usando. Si estamos usando variables cualitativas, vamos a usar
Y si son cuantitativas, el histograma y el gráfico de cajas y bigotes. Eso también es bueno que lo anoten. Quali, gráfico de barras, quanti, histograma y gráfico de cajas y bigotes. Cualitativa, histograma. ¿Y cuantitativa cómo era? Quanti, histograma y gráfico de cajas y bigotes. Este gráfico no lo han visto, ¿verdad? El de cajas y bigotes. ¿Vieron por el histograma? Sí. 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 Pero sí que, ¿sí vieron los dos o no? No, solo el histograma. Explicamos adelante. Ajá, en los de variables cualitativas, ¿verdad? Sabemos que las categorías no son numéricas. Entonces, no las vamos a representar como que en un eje X y Y, como tal, sino que, como dije, van a ser en frecuencias relativas y absolutas. Aquí pueden ver un ejemplo de un gráfico de barra, ¿verdad? Donde aquí están las variables cualitativas y aquí podemos ver la frecuencia relativa o el porcentaje, que es lo mismo. También se puede usar los gráficos de sectores circulares, pero realmente estos no se ven como que tan serios. Y nosotros preferimos como que no los usen. Y, o sea, nosotros tampoco los usamos, porque estos se ven como que más académicos, más serios. Si quieres. Para las variables cuantitativas, como ya les dije, vamos a usar el histograma y el gráfico de cajas y bigotes. Aquí, sí, las variables tienen que cumplir el requisito de estar en el plano cartesiano. ¿Verdad? Que si ustedes se acuerdan de matemáticas, este es el eje X y este es el eje Y. Y en las cajas, este es el de las cajas y bigotes, ¿verdad? Que también tiene como que el eje X y el eje Y. Y aquí pueden ver lo que significa cada parte del bigote. Importante. Que esto es importante, que se lo aprendan. Okay. ¿Y qué pregunta es esa? Ojito. Ajá, aquí vamos a ver que el inicio del bigote es el valor mínimo de la variable cuantitativa y el final del bigote es el máximo. Vamos a ver que también tenemos una caja donde la mitad de la caja va a ser la mediana, el inicio de la caja el primer cuartil y el final de la caja el tercer cuartil. Y también vamos a poder encontrar cuando lean o cuando hagan los gráficos algunos como asteriscos que van a estar sueltos, que eso lo llamamos outliers, que son como que los valores extremos. Entonces se utiliza cuando es normal o cuando no es no normal. Cuando es no normal. Listo. Gracias. En los dos, tanto el histograma como el de cajas y bigotes. Entonces, estos valores que van a haber perdido son como que valores extremos que se salen de la data. Por ejemplo, la mayoría de las personas estaba entre 5 y 10 y salió por ahí un 20. Y eso se ve representado así, esos valores perdidos. Ahí me gustaría agregar algo, y es que la importancia sobre lo que menciona Guillermo, por ejemplo, del valor extremo, explica por qué utilizamos este tipo de gráficos en, por ejemplo, distribuciones no normales. Porque en las distribuciones normales sabemos que el valor, o sea, los valores se agrupan en la media, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que hablemos de salario de una empresa y tenemos que el CEO de la empresa gana $1 millón mensual, mientras que el resto de las personas, el que gana menos, puede ganar, pónganse que $500 al mes. Entonces, si yo hiciera no hiciera un gráfico de caja y bigote, sino que hiciera el gráfico que se utiliza, por ejemplo, cuando hacemos distribución normal, ¿verdad? El gráfico estaría como sesgado, por así decirlo, porque estaría movido, estaría desplazado hacia un valor que es mentira. ¿Por qué? Porque como el CEO gana tanto, es un valor extremo, entonces la media es fácilmente influenciada por los valores extremos. Entonces, como el CEO gana $1 millón y esta persona gana apenas 500, quizás la línea estaría más desplazada para acá, pero es mentira, las personas no ganan, pónganse que la media sea $100.000. Entonces hay personas que ganan 500 y hay personas que ganan $1 millón, entonces $100.000 no es la realidad de la población. Entonces cuando utilizamos mediana como encaje bigote es como algo más acorde a la realidad de lo que en verdad estamos interpretando, por eso es que se utiliza este tipo de gráficos. Entonces, la caja Tengo una duda. es mejor en no Yo estaba viendo el programa y ese Y es la que debe usar, y mira lo que me realmente no parece podemos usar la esto Puedes usar el histograma y no o el aparece la gráfico de caja. parte
donde está, por ejemplo, Por por eso así mismo, decirlo, porque es una HDL, organización. la PAI, O eso, sea, el o sea, la gráfico variable de no me barra. parece. Tengo que cargarla, o sea, porque Pero el estoy histograma también se puede usar en la normal, ¿verdad? ¿O no? Porque es lo que hicimos en los ejercicios pasados. Sí, Entonces el histograma es para los dos. Sí, sí, sí. sí, ¿verdad? O sea, aquí lo que estamos haciendo referencia más que todo es cómo usted va a representar datos, ¿ok? Generalmente, cuando son quanti, se utilizan histogramas. Generalmente, con todos los quanti se utilizan histogramas, como ustedes lo hicieron en la anterior tarea, que pueden ser normales o no normales. Ya lo que iba a variar era la tabla descriptiva, que era que iban a colocar mediación estándar o mediana y recorrido intercuartílico, que son los cuartiles. Pero cuando es quali, se tiene que utilizar el gráfico de tablas y de caja y bigote. Eso es lo que se tiene que decir aquí a grandes rasgos. ¿Entendieron? ¿Cuál? ¿Cuánti? Quali. Pero Quali. caja de bigote no es para ¿Cuánto? cuánto. Parece quali para quanti, para las dos. Ya va. No, el Ya va, de sí. bigote es para cuánto. ¿Algo que está para quali? Ya va. Ah, no, sí, quanti, sí, ¿verdad? Para quanti, ¿verdad? Para quanti. Porque por porcentaje, sí, ¿verdad? Ah, eso era grandes rasgos. ¿Sí entendieron? Generalmente aquí no vamos a usar histograma. En esta actividad, ahorita, no vamos a utilizar histograma. Ustedes van a utilizar nada más la tabla esta, las tablas descriptivas y los gráficos de caja y bigote. Son los que van a utilizar más que todo. Y el de barra. Y el de barra también. Esos son los que van a utilizar ustedes. ¿Qué decía? El histograma es para la segunda unidad. Aquí nada más van a usar la tabla descriptiva y el gráfico de barra y el de caja y bigote. Y aquí después le van a explicar cuándo van a utilizar el gráfico de barra y cuándo van a utilizar el de caja y bigote. ¿Sí entendieron? Chao, Mariana. Suerte, mijo. ¿Sí entendieron? ¿Sí No, pero es de entendieron? nuevo, ¿Sí ¿ah? entendieron? Me gustaría que se aclare qué se usa en quanti y qué se usa en Ok, quali ok. puntualmente. Porque Para- estoy confundida. Para organizar los datos tenemos que tener en cuenta la naturaleza de ellos y de las variables, ¿okay? Si son cuantitativas, es decir, representadas de manera numérica, y cualitativas, es decir, representadas en características. Para representar en datos las cualitativas, ¿okay? Nosotros normalmente utilizamos o tablas cruzadas o utilizamos lo que es gráficos de barra. ¿Okay? Porque estas pueden representar las características, pueden ser barras simples, barras apiladas, hay muchos tipos. Mientras que cuando trabajamos con variables cuantitativas, es decir, que representamos datos numéricos como tal, utilizamos tanto los histogramas, o sea, utilizamos gráficos como tal los histogramas, y utilizamos los gráficos de caja y bigote. Ahora, ¿cuándo utilizar cada uno? Cuando las variables son normales, después de hacer la prueba como resumirnos, etc. Y la organizamos si no es normal, etc. Si es normal, utilizamos histograma. ¿Okay? Cuando es no normal, utilizamos caja y bigote. Eso se tiene que llevar. O sea que hacer un histograma en la no normal estaría como medio incorrecto, ¿no? Dependiendo de lo que vas a hacer. Si vas a evaluar, por ejemplo, si vas a evaluar, por ejemplo, la normalidad, ¿okay? Porque ustedes le dieron puntos, si se lo dieron eso, ¿no? Bueno, eso se puede utilizar para evaluar la normalidad o cómo se distribuyen los datos, pero de manera ideal es caja y bigote. Representar en un estudio con un histograma una variable no normal no es lo adecuado y no es recomendado. Y otra cosa es que aquí lo comentaron, no utilicen, borren de su mente lo que es los gráficos sectoriales por tortas, como le dicen, borren eso de su mente. Eso no se utiliza, si está con eso no se usa. ¿Por qué? Porque puede ser sesgado, no se lee bien. Si ningún gráfico, o sea, otras características, no sé si van a dar las características en generales de los gráficos y las tablas. Yo creo que no, o sea, no. Ah, bueno. Cuanto a características generales que hacemos la práctica, ¿cómo construimos nosotros o cómo se debería estar construida de manera adecuada una tabla o de manera adecuada un gráfico, etcétera? Las tablas deben ser más largas que anchas. Ustedes me imagino que han visto en esos estudios donde hay que prácticamente voltear la hoja para poder, eso no es adecuado, eso no debería ser lo adecuado. Los gráficos, las tablas deberían ser largas, no anchas. Son características. Siempre debe estar arriba en la parte superior el título con la enumeración, tabla 1.2, tabla 2, tabla tal, y el título debe estar compuesto por las variables que estamos utilizando, la población
y el tipo de muestra o estudio que están, o sea, el tipo de prueba, si vamos a expresar una prueba, o la característica principal, es decir, si vamos a expresar frecuencia absoluta, frecuencia relativa, etc. Otra cosa importante es que en cuanto a los gráficos, tienen que ser bidimensionales, no pueden ser tridimensionales. ¿Por qué? Porque eso altera la perspectiva de la lectura de esos datos. Si ustedes pueden, o sea, aquí porque no tenemos una mano, pero si comparan cómo se ve ustedes ven un gráfico bidimensional, ahí solamente ven XY y Y, ¿ok? Ustedes no van a ver más nada, pero si lo voltean, si lo ponen tridimensional, se puede crear un sesgo en la lectura de esos datos. En los gráficos, el título como tal va en la parte inferior, no va en la parte superior. Y también se reúnen las características de cómo construir el título, que es la población, que se utilizan las variables, que está en el que vamos a reflejar, si es mediana, etc. Y la función, y el lugar donde se realizó el estudio. Esas son las características generales de tanto las tablas como los gráficos. ¿Alguna pregunta? ¿El título iba en la parte inferior o en la superior? Dependiendo. En las tablas creo que está en la parte superior. En la tabla en la parte superior, los gráficos en la parte inferior. Y otra cosa que tampoco, todo gráfico o toda tabla que ustedes hagan debe ser autoexplicativa. Es decir, eso ya cuando más adelante. Es autoexplicativo. Es decir, ustedes no pueden realizar un gráfico que no se entienda por sí mismo o una tabla que no se entienda por sí mismo. ¿Ok? Eso no es unos estudios, escribir, no, en la tabla 3 dicen los resultados. No. Como se expresa en la tabla 3, etc. Todos los gráficos se deben poder entender por sí mismos y los datos deben ser reflejados por sí mismos. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta para proceder. O sea, lo más importante es que ustedes entiendan en la clase de hoy cómo van a usar las tablas, cómo van a hacer las gráficas, cómo se colocan de manera adecuada y cómo la interpretación. Vamos a intentar practicar un poco para ver cómo se les da. De igual forma, van a tener varias clases prácticas para saber interpretar las tablas, ya que hay diferentes maneras de interpretarlas, hay diferentes maneras de analizar las cosas, hay otros detalles más que pueden llevar las tablas y los gráficos. Esta es un poquito largo y por eso vamos a darle un poquito ahorita para que después en la próxima clase demos un repaso de esto para ver si les quedó claro y sigamos con lo nuevo. ¿Ok? ¿Les quedó claro cuándo van a usar el de barra? Sí. Porque los parámetros sí los tenían claros. Ahora vamos a ver, hoy vamos a ver la asociación de dos variables cualitativas. Las cuantitativas las van a ver en la próxima clase. Entonces, vamos a decir que la existencia de asociación entre dos variables indicaría que la distribución de los valores de una de las dos variables difiere en función de la otra. Este es un concepto como que bastante abstracto. Pero, o sea, aquí básicamente lo que se les va a explicar es cómo dos variables cualitativas pueden estar asociadas de forma estadística. Es decir, si el sexo y el diagnóstico del síndrome metabólico están asociados de forma estadística. Es decir, que si hay una asociación entre que el sexo masculino tiene una mayor prevalencia de síndrome metabólico. Para eso, ustedes van a hacer la asociación de variables. Es decir, van a asociar una variable con la otra. Para eso, hacen un conjunto de pruebas estadísticas. SPSS lo que va a hacer con ustedes es, en primer lugar, generar una tabla que les permita ver las dos variables, que son cualitativas. En este caso, podemos evidenciar el sexo y el trabajo. Aquí lo que está representando es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Está expresando cuántas personas tienen trabajo activo y cuántas personas tienen trabajo inactivo, de acuerdo al sexo. Y después les coloca el total. Ya luego de eso, a partir del valor de P, que se utilizan otras pruebas, van a ver si existe una asociación estadísticamente significativa entre el sexo y el número de trabajadores que van a estar activos o inactivos.
Para ello se va a utilizar un conjunto de pruebas que ustedes van a ir viendo más adelante. Pero aquí está como les explicó Omar. En primer lugar, se coloca el título tomando en consideración ambas variables. En actividad física y aquí faltaría según el sexo. Porque lo que pasa es que ustedes tienen que siempre tomar en consideración que la tabla se defina por sí sola. Es decir, que ustedes vean una tabla y entiendan qué es lo que quieren interpretar. Luego de eso se colocan los datos. Se va a colocar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que las personas en el sexo femenino están trabajando de manera activa. Mientras que la frecuencia relativa es el porcentaje. Es decir, una cosa viene siendo la frecuencia absoluta, que es el número de veces, y la relativa, que es la representación porcentual. ¿Ok? Luego de eso, de que ustedes anotaron cada uno de sus datos, tienen que colocar el valor de P. Este valor de P no se lo va a dar de manera inmediata. Ustedes tienen que hacer varias pruebas estadísticas que van a ver más adelante con la finalidad de que les puedan ustedes mismos, editando en Word y en PowerPoint, colocar este valor de P. Y finalmente, abajo, generalmente se colocan estas viñeticas, las pruebas que se realizó. Esas pruebas ustedes las van viviendo paso a paso. Es decir, que no de una sola vez ustedes ya van a poder colocar el valor de P, sino que lo importante de hoy es que sepan cómo se hace la tabla y cómo se hace el gráfico. Eso es lo que importa a grandes rasgos. ¿Me entendieron? Okay. Sí. Aquí es lo mismo, o sea, este es un gráfico de barras apiladas que evalúa la relación entre el nivel de actividad física por esferas y el estatus glicémico. Aquí en este caso... Ya va, un momento. Muchachos, ¿están entendiendo lo de la parte de asociación? Entiendo. ¿De qué estamos hablando cuando estamos diciendo la asociación de dos variables? Esa parte la entendieron. ¿Sí entendieron? Ajá. ¿Quién me explica lo de asociación? Es lo que estábamos hablando de la variable cualitativa, en ese caso era masculino y femenino, ¿no? No, pero no. ¿De qué se está hablando cuando estamos haciendo asociación de variables? Exacto. Quiere decir que estamos asociando el sexo según la actividad que haga a diario y ver cómo se asocian, pues. Exacto, pero O sea, ¿qué me lo puede decir sin utilizar la palabra asociación? ¿Cómo una variable puede influir en la otra? Exacto. No cómo puede influir, o si influye. Exacto. Porque eso es lo que estamos buscando. Si lo, La hipótesis si, alternativa. ajá, ahí vemos si hay una asociación, o es decir, si los datos varían de una variable en función de la otra. ¿Okay? Eso es lo que buscamos con la asociación de las variables. Si los datos de una variable modifican o podrían modificar a la otra. ¿Okay? Eso es lo que es asociación. Es decir, ustedes van a ver si están relacionadas o si están influenciadas o no. Para eso utilizar el valor de P. Y por eso hacen la tabla. Con la tabla ustedes van a explicar la prevalencia, el número de personas que tienen tal cosa, y al mismo tiempo van a decir si esas variables van a estar relacionadas o no. ¿Ok? ¿Sí lo entendieron todo? Sí. Asociación es eso, o sea, como que la relación. Exacto. Recuerden que las variables tipo hay correlación, ya sabemos cómo se comporta una con respecto a la otra. Una variable independiente, de ahí se diferencia. Pero aquí tenemos que empezar a utilizar unas palabras clave que no podemos confundir o no podemos intercambiar. Cuando estamos hablando de una prueba de asociación, tenemos que utilizar forzosamente asociación. No podemos utilizar correlación, no podemos utilizar relación, no podemos utilizar diferencia, es asociación. Porque algo que está asociado a otro no es lo mismo que esté correlacionado, no es lo mismo que lo cause, no es lo mismo que una diferencia. Que cada prueba tiene como una palabra clave. Si estamos hablando de una prueba que evalúa la asociación, estamos hablando de asociación, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de causalidad. ¿Ok? Fíjense. Por ejemplo aquí, si ustedes saben que el valor de P mayor a 0,05, decimos que la diferencia es estadísticamente significativa, ¿verdad? Al revés. Esperando quién me corrige. Decimos que no es estadísticamente significativa. Por ahí se queda con la nula. Entonces, si por ejemplo, si nosotros vemos este gráfico y decimos, son cuáles, que está evaluando el nivel de inactividad física y el estatus glicémico,
y vemos una P que dice que es 0,01. ¿Eso qué les dice? Según lo que Omar les acaba de decir. Que el nivel de inactividad física no influye en el estatus glicémico. Sí, sí Sí, influye. Esta P es mayor o menor a 0,01. Pero ¿cuál sería la nula? ¿Pero qué palabra dijo Omar? Recuerda la palabra clave. Asociación. Esa es la palabra en la mano. Ajá, ¿quién lo dice ahora como es? El nivel de inactividad física por esfera se asocia al estatus glicémico. Por ahí. O sea, cuando ustedes interpretan un gráfico, eso de igual manera se lo van a dar cada vez que vayan haciendo cada una de las tablas y todo eso. Deben de decir todo lo que ven en el gráfico y con la P. Al final dicen la P, donde dice que hay una asociación estadísticamente significativa entre la inactividad física por esfera y el estatus glicémico. Pero antes tienen que describir todo esto, el resto del gráfico completo. Ya vamos para allá. Ok. O sea, Ok. sí, porque ajá. Ahorita Primero- lo que queríamos era que pudieran decir eso. Exacto, o sea, ustedes van primero viendo De que existe la una definición tal asociación y después tienen que decir si hay una asociación estadísticamente significativa. Pero esa no es estadísticamente significativa. Pero es menor a 0,05. ¿Entendés? O sea, es menor a 0,05. 0,013. 0,013. O sea, es 0,05. 0,01 hace. Ah, claro, exacto. Ya. Si tienes que ver nada más el número, porque si dices 13 me... Sí, se confunden. Sí, te confunde. Bajamos con las pruebas. Ajá. Para las variables cualitativas, ¿verdad? Versus cualitativas, nosotros podemos usar tres pruebas, que son la del chi cuadrado, la prueba Z de proporciones y la de regresión logística. Pero primero vamos a ver cada una de ellas. La prueba de chi cuadrado, ¿verdad? Nosotros la vamos a utilizar para determinar si dos variables cualitativas, ¿verdad? En formato de tabla de contingencia, son independientes o si estas variables están relacionadas, ¿verdad? Si existe o no existe asociación entre dos variables cualitativas. Eso es lo importante, o sea, porque la fórmula ustedes no la van a hacer, la va a hacer SPSS. Sí, la fórmula O sea, de- entonces, ajá, y bueno, lo importante es que ustedes sepan que esta prueba se usa con variables Cualitativas. cualitativas que tienen que ser politómicas. Necesito que escriban eso que se les quede aquí. Cual versus cual politómica se usa la prueba de chi cuadrado. Cualitativa, Cual versus cual, que las dos sean dicotómicas. asociación de cualitativa. Politómico no dicotómico. Dicotómico. Perdón si dije politómica, es dicotómica. Como por ejemplo aquí que tenemos actividad física, sí, no. Sensación de bienestar, sí, no. Y esta va a evaluar, ¿verdad? Si las variables son independientes o si están relacionadas. Es decir, que si hay o no hay asociación. Chico, una pregunta, es quali versus quali, ¿verdad? Quali versus quali. Sí. Que sean dicotómicas. Gracias. Porque si son politómicas, es otra prueba. Ajá, ¿y qué evalúa la prueba de chi cuadrado? Ajá, se utiliza en esas variables. ¿Pero qué evalúa? Que la acabo de decir. Están relacionadas. ¿Evalúa qué? O sea, evalúa la asociación. ¿Están o no están relacionadas? La prueba Z de proporciones, ¿verdad? Nos va a decir si hay una diferencia estadísticamente significativa entre los porcentajes obtenidos por cada una de las características de una variable ubicada en las columnas de acuerdo al cruce con cada una de las categorías de las variables ubicadas en la fila. Es decir, se va a utilizar en variables que sean cualitativas, politómicas. O sea, puede ser una dicotómica como una politómica o poli con poli. Podemos usar esta prueba. Y lo que nos va a determinar es si hay o no hay una diferencia estadísticamente significativa. Ok. Entonces,
¿Cuándo vamos a usar el chi cuadrado y cuándo vamos a usar la z de proporciones? Cuando son dos cualitativas dicotómicas. Pero es una solo, que me diga. El chi Adelante, cuadrado caballero. en la cualitativa dicotómica y la z en la cualitativa dicotómica, ya sea con una politómica o otra dicotómica. Porque aquí vamos a evaluar, o sea, la asociación que hay entre dos variables. Las dos tienen que ser cualitativas. En el chi cuadrado, ambas variables tienen que ser dicotómicas. En cambio, en la z de proporciones, ¿y qué evalúa el chi cuadrado? La asociación. ¿Y qué evalúa la z de proporciones? Si hay una diferencia técnicamente significativa. Palabra clave. Muy bien. Este chi cuadrado, ¿y cuál es la otra booleana? Z de proporciones. Ok. Ya saben, chi cuadrado si una asociación estadísticamente significativa cuando las variables cualitativas son dicotómicas. Y z de proporciones es cuando es politómica. La manera de interpretarlas se les enseña en la práctica. Aquí hay un tipo de ejemplo, o sea, donde están enseñando cómo se están asociando las variables que son cualitativas y politómicas. En primer lugar, ustedes siempre tienen que hacer su tabla. Hacen la tabla, colocan la parte que tiene menos variables en la parte superior y la que tiene menos variables de manera horizontal. Y aquí interpretan la tabla, le colocan su titulito y tal. Y aquí abajito, valor de P y todo eso. Luego van a hacer la prueba, que viene siendo la z de proporciones. Y aquí, como pueden ver, hay tres variables, que en este caso son normoglicemia, glicemia arterial ayuna y diabetes mellitus. Cuando ustedes tienen estos resultados, van a ver dónde están las letras. ¿Dónde están las letras para poder saber dónde está la diferencia en la asociación? Tienen que saber que esto es asociación. Cuando es quali versus quali, siempre va a ser asociación. Cuando es quanti, que entra en materia, es diferencia. A pesar de que diga aquí esta parte. O sea, esta parte es asociación. Con las quali siempre usen la palabra asociación estadísticamente significativa. Y con las quanti utilizan diferencia. ¿Ok? Entonces, luego de eso, para interpretar esta prueba, van a evidenciar cada una de estas partes. Entonces, aquí está diciendo que con respecto al sexo, en el caso B es masculino, se dan cuenta, ¿verdad? Y A es femenino. El programa se lo invierte un poco. Entonces, aquí se ve que existe una asociación estadísticamente significativa entre normoglicemia y el sexo masculino. ¿Lo ven? Sí. Porque está B de sexo masculino y está normoglicemia. Está señalándola, ¿la ven? Sí. Mientras que en el nivel inferior está la A, que es el sexo femenino. Entonces, existe una asociación estadísticamente significativa entre el sexo femenino y la glicemia alterada en ayunas. Así se interpreta esta parte. De igual manera, a ustedes les van a enseñar a interpretar mejor esta tabla, porque este módulo tiene mucho enrollo a la manera de poder interpretar los valores de P. Se dan varias clases. Lo más probable es que el próximo fin de semana tengan una clase de repaso, tanto de cómo hacer tablas y gráficos y de las pruebas. Ya estoy un poquito saturado porque obviamente estuvieron ya toda la mañana, más añadiendo a hacerlo de tablas y gráficos. Le vamos a enseñar a hacer tablas y gráficos y nos quedamos hasta ahí para que tengamos más o menos los conocimientos claros, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Sí. Okay. Vení acá.